El Señor me les bendiga. Es un privilegio poder llegar nuevamente a la intimidad de sus hogares para dejarles el consejo de la palabra del Señor. Quiero que lean conmigo una porción de la palabra, una porción en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Si no tiene su Biblia a la mano o si va manejando, no se me distraiga, lea conmigo la palabra, yo se la leo. Para los que están en casita, ahí está en la pantalla, dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De esta lectura de la palabra he retomado el tema, lo que tenemos en Cristo. Y grave es el tema, lo que tenemos en Cristo. El día que usted oyó el Evangelio, el día que usted oyó la palabra, el día que usted creyó a la palabra, tuvo la experiencia extraordinaria de que la luz de Dios llegara a usted. Pero el día que también usted le entregó su corazón al Señor, esa experiencia se volvió una experiencia personal que yo estoy seguro cambió completamente toda su vida. Y lo digo a manera muy personal por la experiencia que el Señor me permitió tener hace ya más de 40 años. No hay experiencia más linda que la que tenemos cuando conocemos a Cristo. No hay experiencia más linda que la que tenemos cuando el Señor viene a morar a nuestro corazón. Por lo tanto, mis amados, cuando tenemos esa experiencia, llegamos a tener grandes, pero grandes experiencias y bendiciones en el Señor. Para los que hemos experimentado esto en nuestras vidas, podemos dar testimonio de que es la mejor experiencia que hubiésemos podido tener. La mayoría llegamos al Señor sin sueños, la mayoría llegamos al Señor sin anhelos, la mayoría llegamos al Señor sin aspiraciones, pero en el Evangelio aprendimos a soñar. El Señor Jesucristo nos enseñó el camino de los anhelos, el camino de los sueños, el camino de saber que todo es posible si puedes creer. Hay un texto bíblico de la palabra que nos impulsa a la fe y dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor. Pero también hay un cantito muy corto, muy sencillo, muy antiguo que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Fe mueve la mano del Señor. Y qué lindo es cuando creímos en el Señor Jesucristo y tuvimos esa experiencia maravillosa. Al venir a Cristo, dándole nuestro corazón, nos permitió tener acceso a esas bendiciones. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 hace una lista de lo que tenemos en Cristo. Es la primera verdad que quiero dejar en sus corazones: lo que tenemos en Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo, pastor?, me dirá usted. En primer lugar, según el versículo 2, gracia y paz. Gracia y paz. El Señor, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Efesios, él decía: gracia y paz a vosotros. Mire qué palabras más maravillosas. La gracia es una palabra griega que viene de una expresión charis, y esa expresión charis es don inmerecido, un regalo inmerecido, la gracia del Señor. Él no vio lo malo que pudiésemos haber sido, Él no vio lo limitados que pudiésemos haber estado, Él no vio los pecados y las maldades en las que hubiésemos caído. Él vio nuestro corazón, Él vio los anhelos de nuestra alma. Y qué lindo es cuando Él permitió en nuestra vida que nosotros pudiésemos tener la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Él dice: gracia y paz. Mire lo que tenemos en Cristo. Tenemos gracia. Dice, hermano amado, que Noé halló gracia a los ojos del Señor. Eso de hallar gracia también es agradar a Dios. Y qué maravilloso es que a través de Cristo Jesús podemos agradar a nuestro Dios de todo corazón. Y esa gracia nos trae paz en el alma. ¿Cuántas personas anhelan la paz, buscan la paz, desean la paz? ¿Cuántas personas, si tuviesen oportunidad de comprar paz, la compraran? ¿Cuánta gente millonaria diera dinero por tener completa paz? Pero la paz no se compra con dinero.
La paz no se adquiere con bienes materiales. La paz se obtiene cuando venimos a Cristo Jesús el Señor y creemos en Él y le entregamos nuestro corazón. La paz se obtiene cuando creemos en el Señor, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, cuando tenemos esa experiencia maravillosa y preciosa en el Señor, entonces podemos tener esa paz maravillosa. La paz es el resultado de la gracia del Señor que pasó por alto todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, perdonándonos, restaurándonos, cambiándonos, operando el milagro de la salvación en nuestras vidas. Por eso, mis amados, somos llamados a disfrutar la gracia de Dios, somos llamados a disfrutar la paz del Señor, pero también dice el apóstol Pablo en el versículo 3 de la manera siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Además de la gracia y además de la paz, tenemos bendiciones espirituales en el Señor. Pastor, ¿pero qué bendiciones espirituales tenemos en el Señor? En primer lugar, en Cristo tenemos la bendición del perdón de los pecados. En Cristo tenemos la bendición de la salvación. Esa es la primera y más grande bendición que tenemos espiritual: el perdón de los pecados, la redención de nuestras vidas. En el Señor Jesucristo tenemos ese acceso directo a su presencia que nos permitió tener esa experiencia de perdón maravillosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, mis amados, debemos de disfrutar esa bendición espiritual del perdón. ¿Qué decir de la bendición espiritual de la provisión que necesitamos en el Señor? Todos los seres humanos tenemos necesidad de provisión. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad grande de la provisión. Y cuando hablo de provisión, no hablo solamente de provisión material, no hablo solamente de provisión financiera, no hablo solamente de provisión en el ámbito material, terrenal, efímero, pasajero. Estoy hablando de la bendición de la paz de Dios. Estoy hablando de la provisión de la paz del Señor, de la gracia del Señor, de la tranquilidad en el Señor. Como el rey David lo decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. En el Señor tenemos la provisión, en el Señor tenemos la bendición de la protección. Mire qué maravilloso. De esto podemos hablar otro día y profundizar de manera amplia, detallada, en la bendición que tenemos, en la protección que el Señor nos da. En Cristo tenemos la bendición de no solo de la protección, sino de la dirección. David podía disfrutar esa bendición y él decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú caminarás conmigo, tú me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Qué lindo saber que en Cristo tenemos la dirección de nuestras vidas. Mis amados, no es necesario andar perdidos en la vida. No hay por qué andar desorientados en la vida. No hay por qué andar desviados de la verdad. No hay por qué andar apartados de la verdad. No hay por qué andar apartados de la comunión con Dios. No hay por qué andar apartados de lo que Dios tiene para nuestras vidas. No hay por qué andar apartados de lo que Dios ha preparado para nosotros. No hay por qué apartarnos de la comunión con Dios cuando tenemos la dirección que nos da el Espíritu Santo a través del Señor, que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra, que nos da el Espíritu Santo a través de la oración, que nos da el Espíritu Santo a través de la consejería. En la multitud de consejeros, dice la palabra, hay sabiduría. Así que, mis amados, yo le quiero animar a disfrutar de estas bendiciones en Cristo. En Cristo tenemos la bendición de la satisfacción. En Cristo tenemos la bendición
de la satisfacción. Es maravilloso y es lindo cuando podemos disfrutar de la satisfacción en Cristo. Es lindo cuando podemos disfrutar de la satisfacción que tenemos en el Señor, cuando el Señor permite que podamos disfrutar de esa satisfacción maravillosa, cuando el Señor permite que podamos disfrutar de esa satisfacción muy linda que el Señor nos da. Así que, amados, a disfrutar de las bendiciones espirituales en el Señor. ¿Qué decir de la bendición de la santidad y la limpieza espiritual? El que, pastor, podemos también tener la bendición de la santidad y la limpieza espiritual en el Señor. Sí, Él dice en el versículo 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió, para perdonarnos, para limpiarnos, para santificarnos. Ahora podemos caminar en el Señor agradándole. Ahora podemos caminar en el Señor limpios por la sangre del Señor. No nos limpiaron nuestras buenas obras, nos limpió la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La presencia que el Señor tiene en nuestras vidas permite la santidad. Esa santidad inmediata cuando el Señor viene a morar a nuestras vidas, esa santidad progresiva cuando Él comienza el proceso formador y de limpieza en nuestras vidas, esa santidad total que vamos a recibir el día que el Señor venga por nosotros a arrebatarnos, el día del arrebatamiento, porque como lo enseña el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 en adelante, el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Maravilloso de veras la manera en que el Señor hará la obra, maravilloso de veras la manera en que el Señor nos limpia, la manera en que el Señor nos santifica, la manera en que el Señor nos quebranta, la manera en que el Señor nos cambia. Disfrutemos la limpieza espiritual y la santidad. Por nosotros mismos no podemos vencer el pecado, por nosotros mismos no podemos ser limpios, por nosotros mismos no podemos quitarnos las manchas del pecado, pero el Señor sí puede quitarnos las manchas del pecado. Otra bendición es la bendición de la adopción. ¿El qué, pastor? La bendición de la adopción. Acuérdese que la palabra dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando venimos a Él, nos da el derecho, ¿verdad? Nos da el derecho. Y la palabra adopción es el reconocimiento legal de que alguien es hijo. Él, a través de la adopción, nos da el reconocimiento de que nosotros somos sus hijos. Y lo dice la palabra en el versículo 5, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados por las riquezas de su gracia. Quiere decir que también somos adoptados. La palabra adopción es el reconocimiento legal en el cual una persona es reconocido como hijo, como hija. El día que usted y yo venimos al Señor, fuimos reconocidos como hijos de Dios. Fuimos reconocidos como hijos. Usted fue reconocida como hija de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Caminar como hijos de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Vivir como hijos de Dios. ¿Qué debemos de hacer en el mundo? Proclamar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué debemos de hacer en este mundo? Predicar la palabra y proclamar al Padre, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, y caminar como hijos de Dios. Y en último lugar, la bendición de la sabiduría y la inteligencia. ¡Qué precioso! La bendición de la sabiduría y la inteligencia.
Dice, mis amados, también la palabra del Señor, que en el Señor Él nos ha dado la sabiduría, porque también en Él habita toda la sabiduría de Dios, la cual nos da para que nosotros podamos disfrutarla, para que nosotros podamos tenerla, para que nosotros podamos ser alumbrados alumbrados los ojos en el entendimiento. Dice la palabra en el 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su herencia de los santos. Qué maravilloso es saber que el Señor hace obras maravillosas, hace obras grandes, llenándonos de sabiduría, sabiduría para saber qué hacer, qué decir, dónde ir, la inteligencia para entender, comprender y hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da esa sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos da esa capacidad. El Espíritu Santo es el que nos brinda esa bendición de dotarnos con su poder, con su sabiduría. Mire cuántas bendiciones tenemos, y estas solo son las que Efesios capítulo 1 menciona, mis amados. Aquí, si seguimos leyendo la palabra, vamos a encontrar bendiciones abundantes. Si seguimos leyendo la palabra, vamos a encontrar toda clase de bendiciones. La bendición más grande que podemos experimentar en la vida es recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Esa es la puerta que abre el acceso a todas las bendiciones del Señor. Recibir a Cristo y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Se da cuenta, mi amigo, mi amiga, por qué razón el enemigo de nuestras almas ciega el entendimiento para que la gente no crea y se aleje del Señor, y la gente se tarde en darle su vida? Porque tanto más alguien se tarde en darle su vida al Señor, tanto más va a dejar de disfrutar de las bendiciones del Señor. Por eso yo le traje este mensaje en esta hora, para que usted este día le entregue su corazón al Señor, para que usted este día, hermano, hermana, le dé gracias a Dios por la salvación, le dé gracias a Dios por la gracia, la paz, le dé gracias a Dios por las bendiciones espirituales que hemos recibido, la bendición de la santidad, la bendición de la limpieza espiritual, la bendición de la adopción, la bendición del perdón de los pecados, la bendición de la santificación, y que juntos como cristianos podamos darle gloria y honra al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Y usted, mi amigo, no olvidarse de recibir al Señor, no olvidarse de entregarle su corazón al Señor. Le quiero invitar en este momento a que usted reflexione, piense, medite y le entregue su corazón al Señor. ¿Cómo le entrega su corazón al Señor? Confesando sus pecados. ¿Cómo le entrega su corazón al Señor? Reconociéndolo como su Salvador. Y luego de que usted le entregue su corazón al Señor, no se quede ahí detenido, no se quede ahí estancado, no se quede ahí limitado. Lo voy a invitar a que cada noche siga oyendo la palabra del Señor. Lo voy a invitar a que se inscriba en nuestros cultos dominicales presenciales, donde usted venga a las 7, a las 9, a las 11, a las 4 de la tarde a oír la palabra del Señor. Y será una bendición estar dándole una palabra de bendición. Escríbanos a los números que aparecen en la pantalla. Escríbanos a las páginas. Aprovecha de escribir en todos los ámbitos donde pueda, para poder tener ese contacto espiritual de bendición para su vida. Mis amados hermanos y hermanas, nos vemos cada noche con la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga a todos en esta hora. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora, y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora, para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito,
y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén